Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle Yagual, soy de la Universidad Estatal de Milagro. La materia de pedagogía, pues el curso C1. El motivo de esta exposición es acerca de la mediación escolar como tema. Y es que uno de estos temas, como lo indica aquí, es acerca de la mediación escolar. Y es que hoy en día vemos que estos temas se ven en una institución, ya que por motivo ahorita de la pandemia es que no se, no se lo proyecta, no se lo eh, realiza por medio de esta pandemia, pero uno de estos temas que es muy importante porque acerca de la mediación escolar podemos entender de que son, son, este, son necesidades de aquel estudiante que está pasando por momentos dificultosos. Y es que uno de estos temas es muy importante porque anteriormente vemos que en los años antes, en los años 80, se, se podía solucionar un conflicto de una manera no violenta. Pero hoy en día vemos que sí hay estos casos, pero también debemos de buscar la solución y la manera de poder solucionar esos conflictos, sean mediante escolar o sea familiar, pero siempre va a haber esa mediación escolar. Hoy en día la mediación escolar es acerca de los niños, en la cual nosotros debemos de resolucionar de una manera pacífica aquellos conflictos escolares como docente, como maestro, a través de una clase, a través de una situación que se presenta en el aula. Nosotros debemos de buscar las técnicas, la manera de poder solucionar aquella situación. Y es que es muy importante este tema porque acerca de que nos enseña, también podemos buscar las estrategias de mejorar en la convivencia acerca del ámbito educativo, pero no tan solo conlleva ahí, sino que también debe de llevar en el ámbito familiar, en el ámbito social, en todo ámbito debe de llevarse este tema. ¿Por qué? Porque el niño está alrededor, está en este mundo y todo lo que ellos atraen a una escuela es de lo que ellos vienen desde afuera trayendo aquello. Y es que como nosotros como docentes debemos de enseñarlos, capacitarlos, buscar esa manera de poder solucionarles el problema que ellos están atravesando. Y es que también vemos en instituciones, vemos en lo que es en educación, en colegios, universidades, en todas maneras vemos este ámbito de que hay palabra mediación. Y es que existen múltiples de conflictos, aquello que está ocurriendo en el aula escolar. Y, y es que es muy importante porque nos enseña que cuando hay un conflicto escolar, siempre como o mediadora debe de estar presente de aquel conflicto. Entonces, si hay un niño o una niña en manera de conflicto, pues se debe de solucionar aquello, buscar un clima, buscar una manera pacífica para que aquello que ha ocurrido se pueda reducir, porque vemos también conflicto a través de bromas, a través de bullying, a través de una palabra que no le gustó a la otra persona, vemos esos conflictos. Si nosotros como docentes, como maestros, estamos aprendiendo para aquel momento de llegar a la práctica, debemos de estar entrenados para poder llegar en ese momento. ¿Por qué? Porque aparte de eso nosotros debemos de buscar la técnica, las maneras para poder solucionar. ¿Cuáles son las soluciones que hay en ese conflicto de aquellos niños? Y es que además de la convivencia familiar, social o mundial, debemos de nosotros como docentes participar en medio de aquel conflicto. ¿Para qué?
para ayudarlos a mejorar esos problemas y buscar las soluciones. Y es que es muy importante el diálogo. Cuando hay un conflicto, nosotros debemos de buscar un diálogo entre ambos para que ellos puedan estar de acuerdo a aquello que está ocurriendo o aquel momento que se ha presentado, buscar la solución de poder llevarse mutuamente, de poder solucionarse aquellas peleas o aquella situación que se ha presentado. Y es que es muy importante esta herramienta, el diálogo, porque hay que dialogar, hay que comunicar, hay que hablar lo que siente esa persona, lo que hay dentro de esa persona a través de la situación que se está presentando. Y es que por medio del diálogo se va a poder entender aquello que está ocurriendo, enfrentar aquella situación de una manera adecuada como se debe. Y es que es muy importante, pues las características de la mediación escolar, vemos que buscar es una estrategia específica en la cual como persona o como niño pues debe de llegar un acuerdo decidido a aquello que se ha presentado. Y es que se debe de desarrollar de una manera mutua, en la cual se debe de colaborar entre ambos, llevar a un acuerdo y tener esa comunicación entre esas personas o entre esos estudiantes o alumnos. Y es que eso hoy en día lo vemos no tan solo en niños, sino en adolescentes, en jóvenes. Aquel conflicto hoy en día que se ve real. Y es que nosotros como protagonistas, como docentes, como futuros docentes, debemos de buscar esa manera, reflexionar cuál es el motivo de aquello que ha ocurrido, resolver esa situación, poder relacionarnos, poder hablar, poder tener esa confianza, esa mutua comunicación, confianza en por qué motivo tuvo que ocurrir aquello. Y otro punto de las características es que acerca de la voluntariedad, o sea, es la voluntad de esa persona. Es que cuando muchas veces sucede aquello, o sea, el niño o la niña deben de estar de acuerdo, su voluntad, desde adentro, su voluntad, cuál es su voluntad de aquel conflicto que ha explotado en el momento que ha ocurrido, en presencia del mediador o la mediadora. Y es que se debe de ver un proceso posible de avance. Y la neutralidad es que se debe de ver una persona que esté de acuerdo, apropiada a aquella situación. Y la confidencialidad es como en sí es la confianza de esa persona. Es que si sucede un conflicto, esa persona o ese alumno sabe en quién ha puesto esa confianza. Y es que a través de los conflictos, aún así, siempre va a haber esa confianza. Es que va a suceder un momento de circunstancia, pero entre sí, muchas veces los participantes saben que a través de aquello está pasando, pero se busca la manera de solucionar. Y es que es muy importante porque uno de estos ejemplos que hoy en día vemos es que como tenemos aquí, es cuando vemos hoy en día en la realidad un profesor puede mediar entre el alumno y sus padres si genera un conflicto vecino. Claro que sí, claro que hay un conflicto, en la institución, pero uno de estos puntos es que la mediación es que entre el mediador debe de hablar o actuar o comunicar o dialogar aquel conflicto entre el padre y el alumno, buscar la manera, la solución para solucionar aquel problema, buscar una solución, una manera para qué, para que todo esté a mutuo acuerdo entre ambos. Y es que también vemos otro punto de que entre el director y el docente también vemos el conflicto hacia el alumno, cuando muchas veces
el alumno reclama por alguna nota o por alguna situación dentro del aula o dentro de la participación, entonces se va a ver ese conflicto por medio del docente o por medio del director, y es que es ahí donde se debe de solucionar ese problema. Y es que hoy en día en los estudiantes, el problema es que no quieren estudiar, porque muchas veces sus familiares le obligan o porque tienen esa obligación, pero más no esa pasión de aprender entre ambos. Y es que es muy importante en sí mismo buscar la manera, la solución de amar a sus estudios, de apasionarse por lo que uno quiere. Y es que este punto es muy importante porque aún pues viendo en teoría, pues llegará un momento en que lo llevaremos a práctica y en la realidad es que se va a ver y es que estar preparado para esa situación. Y bueno, pues hasta aquí ha sido mi tema y la verdad es que es muy, muy importante este tema y pues muchas gracias y gracias.